para enfatizar en esta enseñanza más lo colectivo, más lo corporal, lo corporativo, para el énfasis. Estuve en Bogotá este miércoles a viernes y hubo varias charlas, varias conferencias, y mientras hablaba un pastor, sencillamente sencillo, sin mucho como esquema, él estaba abriendo la escritura en Efesios capítulo 2, de pronto dijo algo que yo no me había dado cuenta de ese pasaje, y allí sentí, esto lo podemos llevar sobre todo en este día de la cena del Señor y de discernir el cuerpo, de sentir que somos parte, de que no somos ruedas sueltas, que andamos por ahí, que nadie sabe nada de nadie. No, entonces me llamó la atención y eso quiero de verdad como enfatizar hoy, lo corporal, lo colectivo, porque sabes que cada vez más el individualismo busca imponerse. Cada vez más el individualismo es una corriente individualista. La ha habido siempre, pero cada vez va a ser más fuerte. Es distinto a la individualidad de cada uno, al individualismo. Es como llevarla al extremo pernicioso, dañino, que aún puede estar permeando y aún puede haber llegado a la vida de algunos de nosotros que venimos y asistimos, pero no somos parte. Porque venir a sentarnos a un lugar como este cada 8 días no significa que yo soy parte de algo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces se nos mete el individualismo por todas partes, como hasta un sistema de protección, como de protegernos. Puede ser, así se puede presentar el individualismo. Pero ¿sabes una cosa? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo Dios? Y si no es bueno, es malo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Diga conmigo, solito no. No es bueno que el hombre esté solo. Y la escritura en Eclesiastés 4, no tengo esa cita por ahí, pero usted la conoce. Ay del solo. Entonces no es bueno que el hombre esté solo, sino que además ay. Entonces puede decir otra vez, solito no. Así que ahora sí, el título del tema, lo que somos para Dios, debido al sacrificio de Jesús. Lo que somos, y el énfasis, lo que somos. Porque aún en la iglesia podemos estar lo que soy. Y soy. Y mucha confesión de lo que soy. Y soy. Y eso cada vez nos está haciendo más independientes, ¿sí? Aún sin darnos cuenta y aún sin que ese sea el propósito, nos podemos estar aislando. Diosito y yo. ¿No has escuchado ese Diosito y yo? Mucha gente tiene ese concepto. Y eso es cierto, pero no completo. Porque sí, ciertamente, la vara, el madero horizontal, es el que sostiene al vertical. Por eso era a ver si están pendientes, hermano. Y como ingeniero, se la jugó, se la pilló de una. El vertical. Sí, una relación vertical es indispensable, pero no es completa. Se necesita la horizontal. Y eso tiene que hablarnos a nosotros de lo colectivo, de lo corporal. Vamos a la escritura que leía el pastor. Eso está en Efesios 2, 16. Vamos a leer esa porción hasta el 22.
Atentos, como diría la abuela, ojo pelado, decía la abuela. Yo no sé por qué el ojo pelado, si era pelado uno o el ojo que se le pelaba, no sabía, pero decía ojo pelado. Dice, versículo 16 viene, pero dice, y mediante la cruz, por medio de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y allá habla de los dos pueblos, Israel y los gentiles, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, ¿quién es? Jesucristo, por medio de él, los unos y los otros, no solo los unos, no solo los que estaban cerca con las promesas de los patriarcas, Israel, no, los unos y los otros, nosotros también tenemos, mira, todo plural, todo colectivo, todo grupal, tenemos entrada por el mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre. Paremos ahí un momentico. En ese solo versículo están las tres personas. El Dios Trino, por medio de él, Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Los tres. La comunidad divina. Porque a veces Trinidad suena como la Trinidad, como algo así como. Pero entonces fuimos como animados, como a mirarlo, y yo escribí algunas cosas, y imagínese usted también, la comunidad divina, el círculo de amor eterno, la compañía perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Colectivos, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, no ningún hombre profeta ni ningún hombre apóstol, sino Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un ¿qué? Templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí es donde hay tres cosas que somos por la causa, dice, mediante la cruz. A ver, ¿quién la pilló? ¿Quién pilló las tres cosas que somos? Puede haber más entonces, pero las que vemos allí. Somos cuerpo, somos familia, somos templo. Las tres cosas que somos. Y cada una tiene que ver con una de las personas de la Trinidad. Somos familia para el Padre. Realmente la obra del Señor Jesucristo en la cruz le proveyó una familia al Padre. La obra del Señor Jesucristo en la cruz le proveyó un cuerpo a Él para manifestarse. Pero la obra del Señor Jesucristo en la cruz proveyó un templo para que more el Espíritu Santo. Y creo que solamente vamos a alcanzar por hoy a mirar que somos su familia. Somos su familia. ¿Se ha preguntado por qué Jesús vino a revelar al Padre? Ningún otro profeta, ningún otro antes de él vino con ese énfasis. ¿Se ha preguntado eso? Pregúnteselo hoy. ¿Por qué Jesús vino? Es la pregunta del día. ¿Por qué Jesús vino a revelarnos al Padre, Isa? ¿Perdón? ¿Estás pensando? Ok. Muy bien. Quizá porque esa es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Debido a la orfandad universal que padecemos.
Muy bien. Siempre que Dios revela algo de Él, tiene que ver con algo de nosotros. Indefectiblemente tiene algo que ver con nosotros. Y cuando leemos en Lucas 3:38, vemos que a Adán se le llama hijo de Dios, pero por el pecado del hombre fue destituido. Y lo que Jesús vino fue a redimir la raza caída, como el postrer Adán, como el hijo, para introducirnos a nosotros nuevamente en esa relación. Y todos llevamos orfandad espiritual. Todo ser humano es huérfano espiritualmente hablando, hasta que tiene ese encuentro con Jesús y puede ser hecho un hijo de Dios. Pero además de la orfandad espiritual, la inmensa mayoría de nosotros somos huérfanos emocionales. Y es parte de lo que estamos trabajando con los héroes. La cuña vale 4:45 de la mañana los sábados, 4:45. Estamos reunidos en esta dirección. Necesitamos ser sanados y recobrar realmente la identidad de hijos para poder proyectar la paternidad de Dios en nuestra familia. Ahí dice que Adán, hijo de Dios, en Lucas. Adán, hijo de Dios. Luego, desde el principio se pensó así en una familia. Luego, el padre de familia. Jesús es el hermano mayor. Era el único, el unigénito. Pero después de su sacrificio en la cruz, ya no siguió siendo el unigénito. Ahora es el primogénito. Eso es lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. Él es el primogénito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos que hermanos. Es decir, muchos como Él. Y ese es como uno de nuestros énfasis para este año, pero es para toda la vida. Crecer, avanzar a la meta de ser como Jesús. Pues ese es el propósito que aparece acá. Esa fue la intención original. ¿Sabe una cosa hermosa? Que Jesús piensa de nosotros como hermanos. ¿Cómo piensa Jesús de nosotros como sus hermanos? ¿Cómo piensa Él? En Hebreos 2, va a haber varias citas. Hebreos 2:10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios. Dios es la causa incausada. Y por quien todas las cosas subsisten, todo causado por Él y todo sostenido por Él, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál gloria? De la que fuimos destituidos por el pecado. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no se quedó contento con eso, cruzado de brazos, sino que tenía su plan de redención. Y en ese plan de redención, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué requirió eso? Requirió perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, al Señor Jesús. Requirió el sacrificio, la entrega voluntaria para nuestra salvación. Porque el que santifica, versículo 11, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Le parece? El primogénito nos mira a cada uno de nosotros, y a pesar de nuestras, cada cual tiene su cosita, ¿sí o no? Cada cual tiene ahí sus detallitos. Sin embargo, no se avergüenza el hermano mayor de llamarse hermanos. Pero aquí hay otro secreto, mira. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Tú sabías que cuando nos reunimos corporativamente, en medio de la congregación te alabaré? Jesús alaba al Padre a través tuyo. Luego, si tú cierras tu pico, esa alabanza
de Jesús no llega al Padre. Pero si tú te dispones y alabas, y cuando alabas a Dios, Jesús está alabando a través tuyo al Padre. Entonces tenemos el Padre, tenemos al hermano mayor y tenemos ¿qué? Al resto, todos nosotros hijos. Pero en esta familia no hay favoritismos. En la familia de Dios no hay clase, estrato, casta. Todos igualmente fuimos comprados con la misma sangre, y se pagó el precio por el mismo precio por nuestro rescate. Eso es lo que dice Pedro en la primera carta, versículo 18, sabiendo que fuimos rescatados. Es la palabra redimidos, se compró nuestra libertad de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que todos con el mismo valor, porque lo que se paga por algo es el valor que se le adjudicó a ese cuadro, a esa joya. Lo que se paga es el valor que se le da. El mismo valor, la misma preciosa sangre se pagó por cada uno de nosotros, independiente del estado de descomposición que teníamos. Jesús resucitó a 3 personas, según registran los evangelios. ¿Se acuerdan a quién resucitó Jesús? A Lázaro, la hija de Jairo. No, la suegra de Pedro está con fiebre nomás. Y al hijo de la viuda de Naín. A los 3. ¿Qué tenían en común? Los 3 estaban muertos, que tenían distinto grado de descomposición. La hija de Jairo estaba recién muerta. Podríamos decir todavía calientica. El hijo de la viuda de Naín llevaba al menos un día. Lázaro apestaba 4 días. Así es la raza humana. Todos sin Cristo estamos muertos. La diferencia entre unos y otros, el distinto estado de descomposición. Es lo único. Por eso no es válido, es que yo no soy tan malo como Iván Mordisco. Yo no soy tan malo como el vecino de arriba que hace lo que hace. Todos necesitamos el mismo rescate, el mismo precio de nuestra redención. Ahora, Dios, ¿cómo creó a la familia? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Me llama la atención allí cuando dice en Génesis, y creó Dios, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí está la comunidad de amor, la comunidad divina, el Dios trino, el círculo de amor eterno. Dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces, ¿cómo los creó? Varón y hembra. Distintos. Que cuando el varón y la hembra, el hombre y la mujer se unen en el pacto de matrimonio, llegan a ser uno solo, ya no más 2. Porque aunque son distintos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo en su unidad, en sus propósitos, en sus planes, su honra mutua, su amor compartido. Nunca van a estar pasando el uno por el otro, se honran mutuamente. Entonces el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios como familia. Por eso, mis amados, la verdad es que no se puede redefinir la familia. Fue la primera institución, la primera, antes de iglesia, antes de Estado, fue la familia. Por eso ni la iglesia ni el Estado puede redefinir lo que es familia. ¿Sabes una cosa? Y esto no es ninguna
cuestión de antagonismo ideológico. Dios no hace nada por hacer. Dios no hace nada porque no tiene nada pues más que hacer. Entonces hagamos cualquier cosa. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y no hay otra manera, no existe otra manera de conservar la especie humana si no es la relación de familia que Dios estableció desde el comienzo. Pongamos cualquier otro tipo de familia y en cuántos años está la tierra descansando del ser humano. Pero ustedes se han preguntado por qué Dios, que llenó los mares con peces, que llenó los aires con aves, los campos con animales, ¿por qué no llenó la tierra con hombres y mujeres en estado adulto? ¿Por qué? Esa pregunta se la hizo Malaquías, capítulo 3, versículo 15. Malaquías se hizo esa misma pregunta que tal vez se haya hecho usted o hoy. Bueno, de verdad, ¿no? Porque si Dios dijo, sean los animales en el campo, sean todas las aves, todos los peces, ¿por qué no sean todos los seres humanos ya en vida productiva, en como ya adultos? Eso dice aquí. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Es la pregunta. ¿Por qué comenzó con dos que son uno? ¿Cierto? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será uno solo. Dice porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Lo mismo preguntaríamos, ¿por qué Jesús nació niño? ¿Por qué tuvo que ser engendrado? El Hijo de Dios engendrado en el vientre de María. ¿Por qué no apareció de 30 años para ya empezar el ministerio? No tendríamos la experiencia de lo que debe ser la familia, como se vive y se debiera vivir en un hogar, en la misma imagen y en la misma semejanza de la que fue creada la familia, en donde unos y otros, miembros de la familia, reciben mutuamente y dan mutuamente, donde se es parte de algo más que el individuo mismo. Si se hubieran creado seres humanos adultos, serían desconectados de todos. ¿Cómo se imaginan ustedes un mundo de seres humanos que no tengan ningún tipo de relación? ¿Sabes una cosa? Todos tenemos un mismo rol. Todos los que han vivido, los que están vivos y los que vayan a vivir algún día en esta tierra, todos tendremos un mismo rol. Y es el haber sido hijos. No todos serán padres. No todos serán abuelos, no todos serán esposos, pero todos absolutamente hijos. Porque este fue el diseño original. Adán, hijo de Dios. Y llevar los hijos a la gloria de donde fuimos destituidos. Luego, qué tremendo privilegio y responsabilidad tenemos como familia de ser reflejo de la relación de la familia del cielo. De experimentar el amor, la protección, el cuidado, la interdependencia. No la codependencia ni la independencia, los dos extremos, sino la interrelación, la interdependencia. Creo que el tiempo sí ha avanzado, pero ¿desde cuándo tú eres parte de tu familia? Naturalmente, ¿desde cuándo eres miembro de tu familia? Desde que llegaste, fruto del amor de papá y mamá, y ahí está. Un nuevo miembro, si decimos o no, nos llegó un nuevo miembro a la familia, nació.
Entonces, para todos aquí y los que están allá, así como por nacimiento natural tú eres Palacio Cueto, por nacimiento natural tú eres Mejía Montaño, por nacimiento natural tú eres Driaza Rodríguez, por nacimiento natural tú eres Caballero Rivera. ¿Cómo se es miembro de la familia de Dios? Tú que estás por primera vez aquí, pero tú que estás por segunda o tercera, de pronto aparecemos como hijos de Dios. Ese es un concepto que hemos traído mucha gente. Todos somos hijos de Dios. No es cierto. En el sentido bíblico no es así. Tenemos que recuperar lo que se perdió. Y para eso media la obra de la cruz. Y les leo lo que la Escritura nos enseña, que así como nacemos naturalmente y somos miembros de la familia a la que pertenecemos, también es necesario. En Juan capítulo 3, ahí está el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Le dice, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no podrás ni ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces leemos ya, quizá para terminar ahora, esta parte de la familia. En Juan 1:11 al 13, Juan 1:11 al 13 dice, a lo suyo vino, y está hablando de Jesús, del Hijo hecho hombre. A lo suyo vino, a cumplir su misión vino, pero los suyos no lo recibieron. Y el versículo 12, que es conocido por muchos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13, que a veces ni no lo leemos, dice, los cuales, ¿quiénes? ¿Quiénes son los cuales? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre, los que reciben potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Ellos no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios. Es decir, con la genética, con la naturaleza de Dios. Y esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios se unen, allí viene vida. Siempre que el Espíritu Santo y la palabra de Dios se unen, habrá vida. Solo la palabra por su lado puede ser letra muerta. Pero el que le vivifica es el Espíritu Santo. Entonces, cada uno, jovencitos que están aquí, ustedes deben ser hechos hijos de Dios, no porque son hijos de papás cristianos. Dios no tiene nietos. Entonces, ustedes necesitan tener ese encuentro y ese momento del Espíritu y de la palabra de Dios para nacer de nuevo. Con evidencia. No todo el que va a una iglesia es hijo de Dios. Como no todo lo que entra a un garaje es un carro. En un garaje hay bicicletas viejas, traperos, baldes, potes de pintura sin terminar. No todo el que viene a una iglesia, eso está claro, ¿verdad? No todo es. Debe haber eso, debe llegarse a eso. Hemos de pedirle al Señor, necesito nacer de nuevo. ¿Y eso a quién se lo dijo? Jesús, ¿a quién se lo dijo? A un judío llamado Nicodemo, que era entendido en la ley y en todo, y el Señor le dice eso. Si no naces del Espíritu y del agua. Y allí la figura es la palabra de Dios. No nacerás de nuevo. Cada uno sabe cuándo nació de nuevo. Cada uno sabe, reconoce los que saben que han nacido de nuevo.
Ninguno debe tener dudas si ha nacido o no de nuevo. Eso debe estar bien clarito para todos. Para entonces ser miembros de la familia de Dios. Una última pregunta. ¿Cuánto crees que el Padre ama a Jesús? ¿Cuánto crees que es el nivel de amor del Padre con el primogénito, con Jesús? Algo, poco, mucho, bastante, infinito y desorbitado. ¿Cuánto pudiéramos decir? Sabes que de la misma dimensión, del mismo tamaño, de la misma calidad de amor que el Padre tiene con Jesús, la tiene con cada uno de nosotros. No hay diferencia. Como el Padre ama al Hijo, en Juan dice, el mismo amor con que me has amado esté en ellos. El mismo amor. No dudes más. No permitas que el diablo te meta más basura. Es de la misma medida de amor con que el Padre ama a su Hijo primogénito, ama a cada uno de los que ha engendrado Él. Quizá nos queda difícil porque nosotros sí tenemos, como Jacob tenía su preferido, que era José, quizá posiblemente, aunque no es nada saludable, pero hijo engendrado es hijo. Y yo sé que no vamos a tomar esto como, ay, como papá me ama, como a Jesús, entonces yo vivo de cualquier manera. No, entonces pudiera decir, el reto para mí es vivir como Jesús vivió. Si es el mismo nivel de amor, la misma medida de amor con que el Padre ama al primogénito para amarnos a nosotros, entonces, ¿cómo no responder como Él también vivió y como Él respondió? Así que la obra de Cristo en la cruz le proveyó al Padre una familia. Todos los hijos y las hijas del Padre que están aquí, pónganse en pie. Todos los que saben, yo he sido engendrado por Dios. Yo tuve un antes y un después. Yo vivía de esta manera, pero hubo un encuentro, hubo un momento del mayor milagro de todos, cuando el Espíritu Santo vivificó la palabra que escuché o que leí y recibí al Señor. Creí en Él y le recibí. Así que esta sea una oportunidad de que todos y todos aquellos que estén con esta palabra realmente movidos en su fe para decirle al Señor que quiere ser hecho un hijo o una hija de Él. Recuerde que ahí dice que no es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Es decir, esto no es por linaje natural, sino que es una obra soberana, sobrenatural en nuestro interior. Aquí adentro sabemos, nací de nuevo. No quedamos perfectos en ese día, del día al día, pero uno sabe que ya tiene otra naturaleza. Entonces, para todos aquellos que hoy le anhelan y le piden a Dios que produzca ese nuevo nacimiento en su interior, propongo esta oración para ustedes, para que la hagan desde lo más profundo de su corazón. Y digan: Padre Dios, quiero ser un hijo hecho por ti.
un hijo engendrado de ti. Y por la fe en tu nombre, yo te recibo con todo lo que significa recibirte como Señor de mi vida. Yo te confieso con mi boca y creo en mi corazón que el Padre te resucitó de entre los muertos para que muchos como yo puedan ser llevados a la gloria. Hoy te pido este milagro del nuevo nacimiento. Hoy reconozco que soy pecador, que soy huérfano espiritual, pero que tú pagaste por mí, que todo lo que yo debía, tú lo pagaste. Y te agradezco por tu sangre, te agradezco por el precio del rescate. Y te recibo, amado Jesús. Tú eres la vida eterna. Entra dentro de mí. Impárteme vida sobrenatural, vida eterna. Hazme nacer de nuevo. Que Dios sea real para mí como Padre, para disfrutar del ser miembro de tu familia. Gracias te doy por tu perdón, por tu salvación y por la adopción de hijo. Recibo el espíritu de adopción. Rompo toda orfandad. Tengo ahora genes del Padre Celestial, genética del cielo, naturaleza divina manifestada dentro de mí, para vivir y andar como Jesús vivió. Gracias por ese amor incomparable que tiene para tus hijos. Amén y amén.